No, no tengo. Doctor, que pena una pequeña acotación en mi caso personal. Entonces, buenas noches. Vamos a hablar sobre la agencia comercial. ¿Algunos han escuchado anteriormente este tema, este término, agencia comercial? No, señor. Sí, doctor. A ver, Chilito, ¿qué crees que es la agencia comercial? Dice que la agencia comercial es una acción que una persona realiza y que beneficia a otro. Ajá. Exacto. Y que por Bueno, eso le pueden dar como una recompensa. exacto, sí, una remuneración. Una remuneración. Bueno, miremos que el artículo 1317 nos define qué es la agencia comercial. ¿Me puedes ayudar leyéndolo, por favor? Listo. En la pantalla. Dice, por medio del contrato de agencia, un comerciante asume en forma independiente y de manera estable el encargo de promover o explotar negocios en un determinado ramo y dentro de una zona prefijada en el territorio nacional como representante o agente de un empresario nacional o extranjero o como fabricante o distribuidor de uno o varios productos del mismo. La persona que recibe dicho encargo se denomina genéricamente agente. Ok. Bueno, ¿qué entendiste de eso? Que es como un encargo que le hacen a uno de los comerciantes para que se encargue de promover en representación de otros unos negocios, pues, relaciones en un ramo determinado, en varios ramos, para explotar negocios. Ok, bueno, como miramos en el contrato de agencia comercial, podríamos decir lo que podría darse de forma escrita o de forma oral. La mayoría de las veces que sucede es de forma oral. O sea, que no hubo un previo contrato o acuerdo entre las partes donde se estableciera que se estaba realizando un contrato de agencia comercial. Hay veces que, digamos, el agente es quien realiza esa labor, ¿sí? esa promoción, pero el que realiza el suministro, ¿sí? El proveedor, muchas veces trata de disfrazar este tipo de contratos bajo otra figura, como de pronto si fuese una distribución, como si fuese un suministro, cualquier otro tipo de contrato comercial. Entonces, la mayoría de las veces y las reglas que trae acá la norma, que establece aquí el Código de Comercio, está enfocado a aquellas situaciones en las cuales no se celebró previamente un contrato por escrito. Entonces, en esos eventos, el agente, o sea, quien hizo esa labor de representación, pues va a alegar que hizo una agencia y va a tratar de demostrar que la labor que realizaba se enmarca dentro de lo que establece aquí el artículo 1317. Pero siempre o casi siempre, pues va a tratar ese proveedor de tratar de desvirtuarlo, de tratar de que actuaba, digamos, de una manera independiente y que no hubo agencia comercial, porque vamos a ver más adelante que cuando se termina el contrato de forma unilateral por parte del proveedor, hay lugar al pago de una indemnización a favor del agente. ¿Ok? Entonces, para tener clara esta parte. ¿Alguna pregunta hasta acá? Dime, William.
Doctor, me corrige por favor, estoy equivocado. Un ejemplo podría ser los agentes de seguros, que son independientes y venden seguros y se ganan una comisión. Podría ser, sí, podría darse como un ejemplo de agencia comercial. Mauricio. Gracias, doctor. Doctor, buenas noches. En el sentido también aplica para agente comercial las franquicias. ¿Cómo? ¿Aplicarían las franquicias, doctor? La franquicia no. No operaría la franquicia por una razón, porque la esencia de la agencia es que el agente actúa por, digamos, de forma independiente, la explotación digamos, de un negocio. Podría de pronto, entiendo tu pregunta, ir a que, bueno, si está promoviendo o explotando un negocio dentro de una zona, si pudiera considerarse como una especie de agente, la respuesta sería no, por cuanto al realizar el contrato de franquicia, ya estarían desvirtuando la agencia. Entonces, si no se hizo el contrato de agencia como tal, digamos que se hizo de forma oral, ahí es donde la gente va a reclamar o va a decir que se configura la agencia comercial, ya que no se hizo un contrato por escrito entre las partes diciendo que esa relación contractual tenía, digamos, otro nombre o que se daba bajo otra figura, digamos, pactada entre las partes. Porque cuando las partes celebran ese contrato de franquicia, lo van a hacer por escrito, ¿ok? Mientras que, como lo dije hace un momento, acá cuando estábamos hablando de la franquicia, normalmente no hubo un acuerdo previo entre las partes, es decir, de realizar un contrato de agencia, ¿ok? Sino que la agencia se dio a través de un contrato verbal. Iba a decir algo, William. O Nubia. No, señor, gracias. Doctor, yo sí tengo una inquietud como para fortalecer la definición de agencia comercial. Un agente comercial puede ser un proveedor de productos a gran escala. Por ejemplo, el que ofrece pinturas, la venta de pinturas en puntos de venta, un proveedor de una grande superficie, ¿lo podría calificar como agente comercial? Podría darse algunos de los ejemplos, como por ejemplo, como el que dices de la pintura. Digamos que Nubia le compra a Tito Pavón. Sí, pero digamos que Nubia está ubicada en un municipio donde no hay Tito Pavón en el mercado. Entonces, digamos que Nubia tiene una ferretería en un municipio. Y en ese pequeño municipio, Nubia es la única que vende Tito Pavón, ese tipo de pintura o esa marca de pintura. Entonces, ¿qué termina siendo Nubia? Nubia termina siendo la agente de Tito Pavón en ese municipio. ¿Qué es lo menos que va a esperar Nubia? Lo menos que va a esperar Nubia es que Tito Pavón solo le venda en ese municipio a ella. Y que si abren otra ferretería, pues no le vayan a vender al competidor, sino que siga siendo Nubia. Eso es lo que se busca por parte del agente. Ahora, pueda que la gente lo vea como, bueno, eso es un canal de distribución, yo le vendo al que me compre a nivel nacional, ¿sí? Puede pensar el proveedor, el fabricante. Pero, digamos que cuando hablamos aquí de la figura del agente comercial, estamos hablando que esta persona
introdujo en el mercado esa marca, logró posicionarla, es decir, como que le fue abriendo los espacios, abriendo el camino a ese fabricante o a ese proveedor en ese sitio. Y ya después de que está posicionado ese proveedor, entonces deja de venderle a la gente o empieza a cambiarle las reglas de juego para, digamos, marear a ese agente y celebrar el contrato con otra persona con otras condiciones. Y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, la marca United Color Benetton, la representación de la marca la tenía una firma, una pequeña firma de aquí de Bogotá, a nivel nacional. Entonces, la casa matriz, que queda en Miami, les dijo a esta sociedad colombiana, le dijo, miren, necesitamos que ustedes abran tantas tiendas porque tenemos que aumentar el volumen de ventas, y le pusieron unas condiciones muy difíciles que no podían ellos fácilmente cumplirlas. Entonces, bajo esa excusa de que no pudieron esta sociedad cumplir con esas nuevas condiciones que le estaba dando la casa matriz de la Benetton, ellos dejaron de venderles a esta sociedad y empezaron a venderle los productos, las nuevas colecciones de Benetton a Falabella. Entonces, esta empresa colombiana demandó a la casa matriz de la Benetton en Miami por una suma de $8 millones. $4 millones como lucro cesante, que sí, como lo que habían dejado de vender, ya que ellos eran los que tenían la exclusividad en Colombia, y $4 millones como daño emergente. Al final, pues, le estuvieron dando la razón a esta sociedad. La Benetton entró aquí a Colombia por ellos. Lo mismo sucedió con la Suzuki. La Suzuki por allá, los vehículos Suzuki. Por allá en la década del 70, a finales de la década del 70, un concesionario, si no estoy mal, de Cali, introduce al mercado colombiano los Suzuki, los camperos. Entonces, si ustedes miran los camperos y la marca Suzuki de vehículos aquí en Colombia, están modelos finales de los 70, comienzo de los 80. En los 80 le cambiaron las condiciones. La Suzuki, los japoneses, le dijo a ese concesionario que no le iban a vender más los vehículos. Y le quitaron el suministro, ya no le suministraron más los vehículos a ese concesionario. Y empezaron a hacer una alianza con la General Motors. Por eso, ustedes recordarán que la General Motors, o sea, la Chevrolet, sacó unos modelos de vehículos Suzuki, como el SJ410, que era como de finales de los 80, comienzo de los 90, y también un vehículo muy popular que era el Swift. Aquí en Colombia el Swift circula bajo la franquicia o bajo la marca Chevrolet. Y fue por un acuerdo que hizo la Suzuki con General Motors, donde le dijo que para el mercado andino la venta de esos vehículos iba a ser a través de la Chevrolet. Entonces, ese concesionario en Cali también presentó una demanda contra el fabricante japonés de esos vehículos Suzuki, ya que ese concesionario fue quien introdujo esa marca a Colombia y esa marca pues tuvo acogida en el mercado colombiano. Y el caso más reciente así de vehículos fue el de hace como unos 4 o 5 años de la Hyundai, del señor Matos, del señor Carlos Matos. La Hyundai entra en Colombia a través del señor Matos, por allá en el 92, 93 más o menos cuando llega esa marca, igual que la Kia. Entonces, el señor Matos posiciona
posiciona en el mercado colombiano la marca Hyundai hasta hace un par de años, cuando la fábrica no quiso venderle más los vehículos. Entonces, bajo 50.000 excusas, no le quisieron vender los nuevos modelos y dejaron de suministrarle los vehículos al señor Matos. Contrataron con una empresa que Neoscor, creo que se llama, que es de un ecuatoriano, y de ahí pues ya ustedes habrán escuchado por la prensa que presentaron una demanda el señor Matos de agencia comercial, y bueno, la cuestión se volvió un novelón, fue porque dicen que habían presentado la demanda y pagaron para que el reparto se le asignara a X juez y ese juez concediera las medidas cautelares al principio, porque eso es un proceso verbal declarativo, y en un proceso verbal declarativo de esta naturaleza no es fácil que el juez declare o decrete medidas cautelares empezando el proceso. O sea, no es fácil. Entonces, la cuestión, digamos, se desvirtuó por ese lado, por lo que hubo manipulación del reparto y que le pagaron al juez no sé cuánta plata y todo ese cuento. Pero en sí, el fondo, o sea, la pelea de este señor Matos es que el señor Matos era el agente comercial de la Hyundai en Colombia. Entonces, todos los vehículos Hyundai en Colombia habían sido traídos por el señor Matos. Entonces, si ustedes analizan en los ejemplos que le he dado, no ha mediado un contrato previo por escrito donde digan que tal empresa contrata a tal otra empresa para que realice una agencia comercial. Lo hacen, digamos, de forma verbal, de forma oral. No, normalmente no va a mediar contrato previo entre las partes. Ahora, dentro de este contrato se puede dar una exclusividad a favor del agente o a favor del agenciado, o ambas al mismo tiempo. Digamos, en el caso del señor Matos, estaba la exclusividad a favor del agente y del agenciado. El agente, que era el concesionario del señor Matos, pues solamente vendía vehículos Hyundai, ¿ok? O sea, la exclusividad, no podía comercializar los vehículos de la competencia. El señor Matos no iba a vender Kia, que era la competencia directa de la Hyundai acá en Colombia. En el mercado colombiano, estas dos marcas que son de Corea del Sur son las que entran a disputarse ese mercado. Entonces, hay una exclusividad a favor del agente. O sea que la casa matriz, que la fábrica solo le va a vender al señor Matos. Y hay una exclusividad a favor del agenciado, o sea, a favor del fabricante, de que el señor Matos, que es el agente, únicamente va a vender los productos de él. Ahí la exclusividad es en doble vía. Ambos se están comprometiendo el uno con el otro. ¿Sí? Ahora, dentro de, digamos, a veces del negocio jurídico que celebren o del contrato que celebren, puedan que inicialmente digan que es una distribución o que es un mandato comercial. El mandato lo vamos a mirar mañana, pero la agencia se va a diferenciar del mandato en que el agente cuando hace la representación o la labor la está haciendo directamente en nombre propio. Claro, termina beneficiándose el agenciado. A diferencia del contrato de mandato, en el cual se está simplemente representando a quien está otorgando el poder. ¿Ok? No se está actuando de forma independiente. Esa va a ser la diferencia entre la agencia comercial y el mandato comercial. Un ejemplo de mandato, por ejemplo, el que nos dan a nosotros los abogados, cuando nos otorgan un poder para participar dentro de un proceso, dentro de una actuación judicial, lo que se está haciendo es dar un mandato.
Entonces, el abogado no va a actuar en nombre propio, sino que está actuando en representación de esa persona que le otorgó el poder. Así sucede a nivel comercial, que el comerciante o la persona puede actuar en representación de otra. Entonces, si yo tengo un mandato, estoy actuando, pero reemplazando, simplemente representando a esa otra persona. Pero el agente está haciendo de forma directa esos negocios. Y está explotando este negocio, claro, le da una utilidad, porque, digamos, va a tener un margen mayor de venta el agenciado o fabricante. ¿Ok? Entonces miremos que el artículo 1318 habla de la exclusividad a favor de la gente. ¿Quién me ayuda con el artículo? Yo, profe, buenas noches. Léelo. El 1318, exclusividad en favor de la gente. Salvo pacto en contrario, el empresario no podrá servirse de varios agentes en una misma zona y para el mismo ramo de actividades o productos. Entonces, la norma ¿qué está hablando acá? Que se entiende que cuando hay una agencia, esa persona tiene la exclusividad, ¿ok? De que no hay otras personas que están realizando la misma labor o la misma actividad en esa misma zona. Esa va a ser una forma de determinar que existe la agencia comercial. ¿Quién me lee el 13 y 19? Exclusividad en favor del agenciado. El contrato de agencia comercial podrá pactarse la prohibición para el agente de promover o explotar en la misma zona, en el mismo ramo, los negocios de dos o más empresarios competidores. Ok. Entonces, otra forma va a ser acá de que el agenciado, es decir, quien va a recibir ese beneficio, que también puede ser el proveedor, puede también denominarse fabricante, podrá pactar entonces una exclusividad. Entonces podrá decirle, así no sea por escrito, pero podrá decirle, oiga, usted no puede venderle los productos de mi competidor. Lo que hacen a veces las empresas de bebidas, ¿sí? Como la Coca-Cola y la Postobón, que muchas veces en determinadas zonas tratan de tener la representación con determinada persona. Y entonces que esa persona sea el que lo venda en ese sitio. Por ejemplo, podría darse una agencia si en un municipio, digamos que Víctor Toro digamos que la doctora Nidia Esperanza tenga la distribución de los productos de Coca-Cola en X municipio. Entonces, ella es la única que va a recibir los productos de Coca-Cola y a su vez ella es la que le va a vender a los tenderos. Dentro de ese municipio, la marca, la representación de Coca-Cola, FEMSA Colombia, no le va a vender a nadie más en ese municipio, sino solo a Nidia Esperanza. Entonces, ahí habría una exclusividad a favor del agenciado. Entonces, el agenciado, ¿qué le va a decir? ¿Qué le va a decir acá el fabricante? Oiga, usted no va a vender productos Postobón. Usted solamente va a vender mis productos. ¿Sí? Ahí hay una exclusividad a favor de ese agenciado. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, vamos a hablar de la remuneración del agente. ¿Quién me ayuda con el 1322?
Yo, Alex Ardilado. Remuneración del agente. El agente tendrá derecho a su remuneración, aunque el negocio no se lleve a efecto por causas imputables al empresario, o cuando éste lo efectúe directamente y deba ejecutarse en el territorio asignado al agente, o cuando dicho empresario se ponga de acuerdo con la otra parte para no concluir el negocio. Entonces, el agente va a tener derecho a la remuneración, dice, aun cuando no se lleve a efecto. Es probable que este empresario o agenciado, después de que el agente realizó la labor, ¿sí?, de, digamos, de intermediación, presentando al empresario o al fabricante con la otra persona para que le comprara los productos y no quiso, digamos, celebrarlo, o de pronto lo celebró a espaldas de ese agente. Entonces el agente va a tener derecho ahí al pago de su comisión, ¿sí?, por la labor de intermediación que hizo. Entonces la agencia no solamente va a estar cuando yo como agente realizo o recibo el suministro y realizo la comercialización de dicho servicio o de dichos bienes, ¿ok? No es la única forma. También puede darse la agencia cuando hago la intermediación. Miremos el 1324. Terminación del mandato. ¿Quién me lee el 1324? Terminación del mandato. Terminación del mandato. El contrato de agencia más el agente derecho a sí, por terminación del mandato. El contrato le pague o los servicios objeto del contrato. La misma regla se aplicará cuando la gente termine. Piedradita, que tuvimos problemas aquí. Entonces, nuevamente. ¿Lo puede leer nuevamente, Piedradita? Doctor. Sí, te escuchamos. Sí. Listo. ¿Me escucha bien, doctor? Ahí te escuchamos, sí. Listo. Terminación del mandato. Hay como falla. Sí. ¿Me escuchan? Sí, doctor, ya lo estoy escuchando. Está como presentando fallas Zoom. Doc, creo que lo saca usted porque a la compañera se le escucha perfecto. Ok, bueno. Bueno, entonces, y miramos aquí las causales de terminación del mandato. Dice que se da por las mismas causas, o la terminación del contrato de agencia, por las mismas causas del contrato de mandato, ¿sí? Y que a la terminación, entonces, tendrá derecho que el agente a que el empresario, fabricante o proveedor, que es lo mismo, le pague una indemnización. Y esa indemnización aquí dice que va a determinarse de acuerdo a lo que vendía ese agente, a lo que vendía esa persona que realizaba la agencia comercial. Entonces dice que se va a pagar una suma equivalente a la 12ª parte del promedio de la comisión
o la utilidad recibida en esos últimos 3 años por cada año de vigencia del contrato, ¿sí? O el promedio del tiempo que haya durado el contrato de agencia si fue menos de los 3 últimos años, si fue menos de 3 años. Dice que además de eso, cuando el empresario revoque o dé por terminado unilateralmente el contrato sin una justa causa, es decir, sin que haya dado lugar el agente a que le hayan terminado el contrato, y esa justa causa debe estar comprobada, una indemnización equitativa como retribución a esos esfuerzos por acreditar la marca o esos líneas de productos o servicios del empresario. Dice que esta misma regla se aplicará cuando la agente termine el contrato por justa causa imputable al empresario. Entonces, da lo mismo, ¿sí? Si quien, o sea, va a tener derecho al pago de esta indemnización, el agente, si quien da lugar a la terminación o quien termina unilateralmente el contrato es el empresario o el agenciado. Pero sí también aplica esta indemnización si quien da por terminado unilateralmente el contrato es el agente, pero el agente da por terminado el contrato por una causa imputable al empresario. ¿Ok? Entonces, va... Buenas noches. Ya va. Aquí, pues miramos que para fijar esa indemnización se va a tener en cuenta entonces la extensión, la importancia, el volumen de los negocios que adelantó ese agente en desarrollo del contrato. Ahora, si quien da lugar a la terminación es el agente, ¿sí? No hay pago a esa indemnización. Dímelo, Dari. Buenas noches. No me queda claro cuando usted estaba diciendo que la gente da un mandato, ¿no? No hay un contrato, no me dio un contrato escrito. Pero el contrato puede ser verbal. Por eso, pero entonces es muy difícil, pero aquí dice en el 1120, contenido del contrato de agencia comercial. El contrato de agencia contendrá la especificación de los poderes o facultades de la agente. El RIDA es el tiempo de duración de las mismas y en el territorio en que se desarrollen. Y será inscrito en el registro mercantil. Entonces, ¿cómo va si ese contrato es verbal? Pues tendrá formas de probarlo como lo consagra el Código General del Proceso. Entonces, ¿cómo lo determinaría? A través de la documentación que exista, por ejemplo, de las compras realizadas, si las compras eran constantes, si había un cruce de comunicaciones, por ejemplo, correos electrónicos, ¿sí? Donde se mostrara esa interdependencia de ambos contratantes. O pudiendo haber hecho el contrato, lo hubieran denominado, digamos, de pronto de distribución. Los ejemplos que puse de este señor Matos, de la Hyundai, y el ejemplo que puse de la Benetton, el ejemplo que puse de la Suzuki, en esos casos de agencia, no hubo previamente un contrato por escrito que dijera que era una agencia, ¿sí? O sea, no va a ser fácil que el empresario diga, yo voy a contratarte para que seas mi agente comercial. No va a ser fácil que lo haga. Ahora, miremos cuáles son las justas causas que da el artículo 1325 para dar por terminado el contrato. Dice, son justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de agencia comercial por parte del empresario. ¿Quién es el empresario? El empresario es ese fabricante, ese proveedor, la persona que está entregando los bienes, que está haciendo ese suministro de esos bienes constantemente. Por parte del empresario,
Entonces va a ser una justa causa el incumplimiento grave del agente en sus obligaciones estipuladas en el contrato o en la ley. Cualquier acción u omisión del agente que afecte gravemente los intereses del empresario. Y otra causal es la quiebra o insolvencia del agente. Entonces, si el agente entra en un proceso de insolvencia económica, entonces va a ser una causal por parte del empresario para dar por terminado el contrato. Y la liquidación o terminación de actividades. Ahora, ¿cuáles serían las justas causas por parte del agente? El incumplimiento del empresario, o sea, de quien debe hacer el suministro, en sus obligaciones contractuales o legales. Cualquier acción o omisión del empresario que afecte gravemente los intereses del agente, la quiebra o insolvencia del empresario, o sea, del fabricante, y la terminación de actividades. ¿Ok? Estas van a ser las justas causas o las causales para dar por terminado unilateralmente el contrato de agencia comercial. Cuando el 1327. Cuando el agente termine el contrato por causa justa provocada por el empresario, este deberá pagar a aquel la indemnización prevista en el artículo 1324. Sujeción a las leyes colombianas. Para todos los efectos, los contratos de agencia comercial que se ejecuten en el territorio nacional quedan sujetos a las leyes colombianas. Toda estipulación en contrario se tendrá por no escrita. Ahora, cuando termina la causal, cuando termina la agencia comercial por cualquiera de las causales antes invocadas, como cualquier acción judicial, pues hay un término para interponerla. Y hablamos aquí entonces de la prescripción de esas acciones que tendría el agente para formular la reclamación de esta indemnización. El 1329 dice, las acciones que emanan del contrato de agencia comercial prescriben en 5 años. Entonces termina la relación contractual por causa imputable al empresario. ¿Cuánto tiempo tiene entonces el agente? ¿Cuánto tiempo tiene para acudir ante el juez y presentar la respectiva demanda? ¿Cuánto tiempo tiene? 5 años, dice ahí. 5 años. 5 años. Exacto, 5 años. Dice que 5 años. Ok. 5 años. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Quedó todo claro? Profe, una pregunta. Dime. ¿Debe estar la gente o la agencia de tener alguna sociedad, una SAS, una limitada? ¿Debe el proveedor, el fabricante, el empresario le exige algo para conformarse como agencia? Pues la norma no lo estipula, puede ser una persona natural o jurídica. Ahora, si fuese una persona natural, podría suceder algo. Si fuese una persona natural, podría de pronto tratar de confundirse la figura y quizás considerarse como si fuese un contrato de trabajo. ¿Ok? Entonces, si es una persona jurídica, pues no hay lugar de pronto a una reclamación laboral diciendo o invocando que es un contrato de trabajo. Entonces, si fuese una persona natural, podría darse la situación que quizás se cumplieran o se condicionaran o se dieran las 3 condiciones que estipula la ley laboral para demostrar una relación de trabajo. Porque acuérdense que
el trabajo, cuando se habla que es instinto de persona, pues excluye la posibilidad que el trabajador sea una persona jurídica. Ya ahí queda de una vez excluida esa posibilidad, esa opción. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profe. Bueno. Profe, con referente a, entiendo bien, por lo menos aquí en Bogotá debería ser un solo agente, por decir. No necesariamente. Porque puede ser que represente a el agenciado por zonas, por localidades, ¿sí? Profe, le hago una puerta ahí. O por ejemplo, en el caso de las telecomunicaciones, con Claro y Movistar, ¿sí? Entonces, Sí. en el principio, pues, cuando se vendían los equipos, se tenía exclusividad. Únicamente, usted tenía, por ejemplo, exclusividad con Movistar y le regalaban todo lo que era la publicidad, lo que era para el alumbrado, ¿sí? La imagen. Entonces, se la regalaban, pero solamente se podían vender equipos de Movistar. Usted era agente de Movistar. Y si era con Concel, pues solamente tenía que ser distribuidor de Concel. Sí, en caso de que el uno se enterara del otro, lo podrían sancionar, o inclusive hasta... Bueno, miremos este corto video. Profe, ¿uno le puede exigir al empresario o al fabricante que le pague el arriendo, todos estos servicios? ¿Eso le queda en un contrato? No necesariamente. ¿Alcanzan a ver el video? No, ya, sí, ya veo. Ya está la imagen.
Bueno, entonces nos vemos mañana. Ok. Buenas noches. Hasta mañana, doctor. Muchas Okay. gracias. Buenas noches, profe. Hasta mañana. Mañana.